¿Cuánto le dan la gloria a Dios porque Él cumple lo que promete? A ver, un aplauso para Él, para nuestro Rey. Yo siempre que he compartido la palabra siempre digo sonría, pero como tiene ahora tapabocas, entonces hago ojitos, aunque se haga así. Mire qué problema con todo lo que está sucediendo. ¿Sabe que había un grupo por allí terrorista? Eso es una historia que no sé si es real, pero imagínese que es real, ¿no? Un grupo terrorista, y usted sabe que los terroristas siempre tienen como una bandera, es decir, algo por lo cual luchan. Y resulta que ese grupo terrorista era bien particular porque ellos luchaban por lo siguiente: a ellos no les gustaban las personas que cambiaban la L por la R. O sea, no les gustaba. O sea, esa gente que dice, Golda, esa farda te queda corta. No les gustaba. Entonces decía, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces había un pueblito que siempre hablaban así. Yo me acuerdo que una vez yo andaba en el llano, daba una conferencia y yo dije, bueno, aquí casi todos hablan así. Alguien levantó la mano y dijo, no son todos, son algunos. Sí. Así que resulta que el hombre dijo, no, el dueño, el capitán, el general de allí, de ese grupo terrorista, dijo, mire, vamos a ir a ese pueblito y todo aquel que no sea capaz de decir verde, lo matamos. Si dice verde, lo matamos. Así de una, sí, listo. Entonces se fueron todos en comando, llegaban a una casa, tumbaban la puerta, ¡puf! Ya, diga verde. Y la señora decía, verde, pum, la mataban. Se iban a otra casa, diga verde, verde, pum, lo mataban. Y así se fueron y había un señor todo asustado por allá. Ay, Dios mío, me van a matar, me van a matar. ¿Cómo hago? Entonces él se puso frente a un espejo y empezó a practicar verde. No me salió, verde. Y así como 2-3 horas, a las 4 horas por allí dijo verde. El hombre estaba feliz porque había dicho verde. De repente era la última casa que quedaba. Llegaron a la casa del hombre, tumbaron la puerta, diga verde. Y el hombre, verde. ¿Cómo? Verde. Ah, muy bien, lo felicito. Usted fue el único que quedó de ese pueblo. Mi comandante, venga, le presento a ese señor. Oye, muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Eduardo. Y allí quedó el pobre Eduardo. Porque a veces en la vida nos preparamos para algo y se nos olvida prepararnos para otra cosa. ¿Cuántos están preparados para recibir la bendición que Dios tiene para sus vidas? Esa bendición enorme. ¿Y cuántos están preparados para el momento donde su vida se quiebre, se echa pedacitos, lleguen los procesos? Pero así como debemos estar preparados para la bendición, porque Dios promete bendición, ¿verdad que sí? Para los que le aman, para los que le buscan, también debemos saber que debemos estar preparados para el momento de la aflicción, porque también es una promesa, que tendremos muchas aflicciones, pero debemos estar tranquilos, porque ¿quién venció? Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él? Porque Él ha vencido. Vamos a hacer algo. Vamos a compartir una palabra que literalmente nos demuestra lo que nosotros somos. Somos vacías, somos barro. Y esa palabra está en Jeremías 18. Vamos a leer, quiero que me acompañe en este pasaje maravilloso. Y yo sé que si usted abre su corazón en esta mañana, Dios le va a decir algo, porque usted no vino acá sencillamente porque estaba cansado de estar encerrado en su casa, porque quería ver gente, porque quería ponerse su tapabocas y lucirlo. No, usted vino acá porque quería que Dios le hablara, ¿verdad? Y en la casa de Dios hay algo que nunca faltará y es palabra de Dios. Así que abra su corazón para que Dios le pueda hablar. Jeremías 18 dice de la siguiente manera: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y desciende. Diga conmigo, desciende. Desciende a la casa del alfarero y allí te anunciaré mis palabras. Levántate y desciende. Aquí yo quiero que desde ya empecemos a tomar varios personajes en esta historia. Número 1, Jeremías. Jeremías se le llamaba el profeta llorón, o sea, porque él lloraba por todo. O sea, él sentía una palabra de Dios y la entregaba llorando, gimiendo por el pueblo. Dios te va a usar así como tú eres. O sea, Dios va a cambiar lo que tenga que cambiar en ti, que no le pertenece a su carácter. Pero si tú eres llorón, con todo así llorando, Dios te va a usar. O sea, así. Pero también usó a Ezequiel, y Ezequiel era un dramaturgo. Ezequiel daba el mensaje de Dios, pero a través de literalmente obras de teatro. Él era el líder del grupo de teatro de aquel momento. Él era el que hacía cosas allí y entregaba el mensaje de Dios. Jeremías era el profeta llorón. Pero desde ya vamos a ver parte de esta historia
y es el alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es Dios, es Jesús. ¿Quién es el alfarero? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es el alfarero. Entonces, Jeremías está el alfarero, pero también está la casa del alfarero. ¿Cuál sería la casa del alfarero entonces? Si Jesús es el alfarero, si nuestro Señor es el alfarero, entonces ¿cuál es la casa del alfarero? La casa del alfarero se puede ver de dos maneras. Número uno, es ese lugar de intimidad que tú tienes para buscar al alfarero, en tu casa, en tu hogar, pero también representa la congregación, representa la comunidad. Es decir, en ese momento estamos ¿dónde? En la casa del alfarero. ¿Y quién está aquí en medio de nosotros? El alfarero. Jesús está en medio de nosotros, pero falta algo en esa historia y es el barro. ¿Quién sería entonces el barro? Usted es el barro, yo soy el barro. Hay barros de todo tipo, de todo color. Hay barritos, ¿sí? Hay barrotes. Hay barros un poquito más blanquitos, un poquito más morenitos. Hay de todo tipo de barros. Usted y yo, ¿qué somos? Barro, es decir, no se crea mucho que usted es barro. O sea, no se las dé de muy que usted es barro. Entonces ya sabemos entonces qué hay en esta historia, ¿sí o no? Ahora, Dios le dice a Jeremías, levántate. ¿Cuántos habían estado conectados o han estado conectados con los servicios en línea antes de que pudiéramos congregarnos nuevamente? ¿Cuántos estuvieron conectados? ¿Se acuerdan que en medio de ese confinamiento hubo una palabra que el Señor nos dijo a nosotros como valientes, que fue muy específica y literalmente nos decía que levántate? ¿Se acuerdan? Tienes que levantarte. Decía, valientes, levántate. Dios le dijo lo mismo a Jeremías, levántate, porque nadie que esté dormido, nadie que esté como que apagadito puede escuchar la voz de Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levántese. Pero no solamente le dice levántese, sino desciende. Eso me llamó mucho la atención, porque me identifiqué con mi vida. Yo no sé si usted se va a identificar con su vida, pero a veces no descendemos a la casa del alfarero porque nos creemos más que el alfarero mismo. A veces no descendemos a la casa del alfarero porque no nos gustan los que están en la casa del alfarero. Es que hay mucho barro que me cae mal. Hay barro que huele mal, fuchi. Ese barro no concuerda con mi clase de barro. Yo soy otra clase de barro. Ahí hay un barro que no me gusta. Pero resulta que si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que descender, bajarse de la nube, de creerse que usted es muy y descender. ¿Quieres realmente que Dios te hable? Que tu orgullo descienda, que tu humanidad descienda, que tus excusas desciendan. Una vez le decían al pastor Gabriel, alguien le dijo, lo que pasa es que le voy a ser muy sincero, pero la iglesia está como que diseñada para drogadictos, para gente que necesita apoyo psicológico, para gente que necesita como que otras cosas, pero yo estoy en otro nivel. Yo necesito otra cosa. La iglesia está muy buena para una clase de personas, pero para mí que estoy en ese nivel, no, yo necesito algo más. Usted nunca será lo suficientemente grande como para no necesitar la voz del alfarero. Siempre seremos pequeños y necesitamos escuchar la voz del alfarero. Entonces Jeremías llegó ¿a dónde? A la casa del alfarero. Y seguimos por acá, versículo 2 dice, entonces descendí a la casa del alfarero y allí estaba él. ¿Quién estaba? Jesús, el alfarero. Allí estaba él, allí estaba el alfarero. Ahora, eso me encanta porque cuando tú buscas a Dios, ahí está él. Cuando tú te paras en la mañana a buscar su presencia, allí está él. Cuando venimos aquí a adorarle, aquí está él. ¿Cuántos pueden sentir a Dios de su lado? ¿Cuántos saben que él está aquí en ese momento? Y allí estaba él, Jesús estaba allí, el alfarero. ¿Pero qué estaba haciendo el alfarero? Haciendo un trabajo sobre la rueda. Literalmente, ¿qué estaba haciendo el alfarero? Trabajando. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Trabaja. Es que tenemos la imagen a veces de Dios como un señor barbado, así con una barba blanca, sentado en un trono de oro, con un cetro de oro en una nube, viendo cómo esto se despedaza.
Sí, y él está allí mirando y diciendo, uy, mire quién ganó las elecciones de Estados Unidos, uy, qué cosa tan horrible, mire esas colas que hay allá, uy, pobrecita esa gente en Venezuela, uy, mira aquí en Guatemala cómo está, uy, pobrecito El Salvador. Como que Dios está mirando a ver cómo se resuelven las cosas en el mundo y en tu vida. Él está como que en una nube mirando tu matrimonio. Ahí se agarraron otra vez, ¿no? Pobrecito, ¿quién va a ganar? Y empieza a apostar allí como dice, yo creo que se gana. No. Resulta que la Biblia dice que Dios está haciendo algo todos los días. ¿Qué está haciendo? Trabajando. Es decir, en tu matrimonio, aunque tú no estés viendo nada y tu matrimonio esté vuelto pedazos, allí tengan una guerra increíble, ¿sabe qué está haciendo el alfarero? Está trabajando. Aunque tú veas que la alacena no hay nada, no tienes nada que comer, hay cosas difíciles, ¿sabes qué está haciendo Dios por tu vida? Está trabajando. Aunque tú veas que las puertas se te cierren, como que tienes un emprendimiento, tienes una idea y las cosas no se te dan, ¿sabes qué está haciendo Dios? Está trabajando. Allí está trabajando. No ves nada. Aparentemente no ves resultados, no ves que las cosas se dan, pero allí está el alfarero trabajando. Él no duerme, Él no descansa, Él está velando por ti y por mí. ¿Eso no es maravilloso? Que cuando usted está roncando, que cuando usted está llorando, que cuando usted está pataleando, Él está ¿qué? Trabajando. Pero me parece algo bien bonito y es que Él estaba trabajando sobre la rueda. Les voy a explicar algo acá. Resulta que el alfarero, los alfareros en aquel tiempo pues no tenían torno. O sea, no es como ahora un alfarero para trabajar sobre el barro tiene torno, lo pone la electricidad por supuesto y el torno empieza a girar. En ese momento era una rueda y la rueda la tenía que hacer girar con los pies. ¿Cuántos recuerdan o conocen esas máquinas de coser? ¿Sí? ¿Se acuerda? Ya se le está viendo la edad que usted tiene. Es una máquina de coser que tenía un pedal grandote. Sí, una máquina de coser. ¿Cuántos? A ver, levante su mano, no le dé pena que ha visto eso por allí. O sea, la generación Z por allí está. Eso era un pedal grandote, grande, y tenía que dar, la señora que estaba cosiendo tenía que agarrar con los dos pies incluso, y luego iba cosiendo. Bueno, así hacía el alfarero. Él tenía que sentarse, había una rueda y él tenía que hacer girar la rueda. Pero ¿qué estaba haciendo en ese momento? Estaba trabajando sobre la rueda. ¿Por qué? Porque antes de que el alfarero empiece a hacer una vasija, porque obviamente la vasija sale ¿de qué? Del barro. Entonces, antes de eso, él tiene que estabilizar el barro para que se deje trabajar. El barro tiene que estar quieto. Ese es lo primero que el alfarero tiene que hacer. Y ese proceso es delicado porque cuando el alfarero empieza a mover la rueda, si el barro se mueve también, no puede empezar a hacer la vasija. El barro está moviéndose, el barro está desesperado, el barro empieza a decir, no, así no, por aquí. El barro se mueve. Y si algo tiene esa generación de la cual usted y yo pertenecemos, es que nos movemos y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Queremos ver que las cosas se den y empujamos y nos movemos. Somos una generación que se mueve. Es decir, Dios quiere hacer algo en tu vida y ahí estás tú moviéndote. Estás tratando de que las cosas se den. No quieres que el alfarero meta su mano, sino que tú piensas que como barro eres más inteligente y empiezas a moverte. ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si hago lo otro? ¿Y qué tal si eso? ¿Y qué tal si le digo a fulanito que hable con mi esposa para que no me trate mal? ¿Y qué tal si le digo, y si el pastor ora por mí? Y si empieza a moverse y está el alfarero quieto. Y el barro moviéndose. Si algo tiene esa generación es que nos movemos. Por eso es que les gusta tanto el TikTok. Somos la generación del TikTok. Está Dios tratando de hacer algo con el barro quieto. Y ahí está el barro. Está moviéndose. El alfarero está tratando y el barro no deja de moverse hasta que por fin el barro dice, listo, ya, sabes que me rindo. ¿Sabes qué? No voy a intentar cambiar a mi esposo por mi cuenta, a mi esposa por mi cuenta. No voy a intentar que la economía mejore por mi cuenta. Me voy a esforzar, por supuesto, pero no voy a intentar que las cosas se den por mi cuenta, sino que me voy a rendir a ti. Me voy a quedar quieto. Me voy a quedar en calma. Me voy a quedar en silencio. En ese momento el barro queda estable y el alfarero dice, ahora sí puedo empezar a trabajar en ti. Ahora sí, porque estás en paz.
Mientras más te muevas en angustia, vas a limitar que el alfarero empiece a hacer la obra que tiene para ti. Mientras más te desesperes, más va a tardar que el alfarero empiece a crearte como una vasija. Mientras más intentes hacer por tu propia cuenta lo que el alfarero quiere hacer para demostrar su poder, más se va a tardar. Porque a lo mejor tú quieres que suceda ya algo y Dios está permitiendo que tu vida esté como esté porque Él quiere demostrarse de manera milagrosa para que la gente se dé cuenta que lo que Él va a hacer en ti solamente lo pudo hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tienes que estar en calma. Tienes que estar en calma. Y seguimos. Estaba trabajando sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Diga, se echó a perder. O sea, se echó a perder allí. Pero mire lo que dice la palabra. Se echó a perder ¿dónde? En las manos del alfarero. O sea, déjeme decirte, yo no sé si usted puede comprender eso. Le hago una pregunta. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo? Tienen a Jesús en su corazón, son libres por su gracia, aman a Jesús, lo buscan. ¿Cuántos? Levánteme su mano. ¿Y cuántos de los que levantaron la mano han pasado por pruebas o están pasando por pruebas? Pero ¿por qué si somos hijos de Dios y estamos en sus manos? O sea, ¿sabe? Hay algo tremendo. Que a veces pensamos que porque buscamos la presencia de Dios, que porque Dios está con nosotros, que porque le servimos en la iglesia, tenemos asegurada una vida de donde las cosas se van a dar completamente bien, donde nunca vamos a tener ningún problema. Pero ¿sabes qué dice aquí la palabra? Y Dios se lo estaba mostrando a Jeremías, que aún tú puedes estar en las manos del alfarero, estar cerquita de Él puede estar trabajando en ti y aún así tu vida se puede echar a perder de la noche a la mañana, tu vida se puede quebrar en pedacitos, tu vida puede estar destrozada aunque estés en las manos del alfarero. Muchos de los que estamos acá estamos viviendo momentos donde literalmente nuestra vida se ha destrozado. ¿Y por qué se destroza su vida? ¿Y por qué tenemos la vida vuelta a pedacitos sabiendo que estamos en las manos del alfarero? ¿Sabe qué es algo tremendo? Que aquí no dice por qué se echó a perder. Aquí sencillamente dice que ¿qué? Se echó. ¿Por qué se puede echar a perder el barro? ¿Por qué se puede echar a perder la vasija? Por una cantidad de cosas. Por el clima. ¿El clima puede echar a perder una vasija? Claro. O sea, ustedes saben lo que está pasando en diferentes países de Centroamérica. ¿Cuántos cristianos no están allí? Que su vida se les echó a perder por un asunto climático y no son hijos de Dios y su vida se les echó a perder. En Colombia en esos días me dijeron de imprentas, una cantidad de imprentas que habían cerrado sus puertas porque ellos trabajaban gracias a la venta de material escolar, de libros escolares. Mire algo tan interesante. Y ya ahorita con lo de la pandemia no están vendiendo libros escolares. Así que tuvieron que cerrar imprentas, dejar eso allí cerrado. ¿Cuántas imprentas de cristianos no habían? ¿Y por qué Dios no guardó eso? Su vida se echó a perder. La vida se puede echar a perder por cosas emocionales, por depresión. ¿Puede un hijo de Dios pasar por momentos depresivos, sí o no? Puede vivirlos. Tu vida se puede echar a perder por cosas emocionales, por asuntos matrimoniales. ¿Puede un matrimonio cristiano tener una batalla campal en la casa donde el uno dice, ¿se puede, sí o no? Pasar por momentos difíciles, claro. Nuestra vida se puede echar a perder por diferentes asuntos, por diferentes circunstancias. Lo importante aquí, lo determinante no es que él se echó a perder la vasija, sino en las manos de quien estaba. Estaba en las manos del alfarero. Eso me encanta. ¿Y sabes qué hace el mundo cuando alguien se echa a perder? Porque hay otra circunstancia por la cual tú te puedes echar a perder por decisiones tuyas. Tomaste una mala decisión y tu vida se echó a perder. Estás en pedazos. Estás completamente en el piso. ¿Y sabes qué hace la gente? La gente cuando ve que otro se echó a perder, lo desprecia, lo deja allí, lo señala. Y si puede pisotear los pedacitos de barro, mejor. Y si lo puede tirar a otro lado, mejor. Pero ese no es el carácter de Dios. De hecho, tú tienes que tener mucho cuidado. Si tú eres un hijo de Dios y tu vida se quiebra, tienes que tener mucho cuidado porque van a venir una cantidad de circunstancias a tu alrededor a señalarte. Por ejemplo, número uno, ¿quién va a venir? Satanás.
el que te acusa, el mismo que acusó a Jesús mismo cuando estaba pasando por una prueba y se le puso enfrente y dijo: ¿y acaso tú no eres hijo de Dios? ¿Por qué estás pasando por una prueba? Estaba allí acusándole, colocándole duda. ¿Por qué tu vida está quebrada si tú eres hijo de Dios? También van a venir personas, amigos, incluso hasta mismos cristianos, como le pasó a Job, que su vida se le echó a perder. Y cuando se le echó a perder la vida a Job, que quedó en pedacitos, dice la Biblia que Job era un varón perfecto delante de Dios. Y aún así vino alguien y le dijo: no, alguna cosa rara tiene que estar haciendo usted, póngase a cuenta con Dios. Yo me acuerdo una vez, el pastor con el cual nosotros crecimos, fuimos formados, un hombre de Dios, un hombre con una humildad tremenda, el pastor Gabriel lo conoce. Y resulta que en un momento dado, uno de sus hijos murió, un accidente. Su vida se echó a perder. ¿Y sabe qué daba dolor, rabia? Como escuchar una gente por allí que decía: alguna cosa rara vi por ahí con el pastor. Tiene que ponerse a cuentas porque el Señor guarda a sus hijos. Y si permitió que le tocara a un hijo de él, por alguna cosa debe ser. ¿Sabes qué? Tú tienes que entender que tú puedes estar en las manos de Dios, pero aún así sigues siendo barro. Eres frágil. Puede pasar cualquier circunstancia, situación difícil en tu vida, que tu vida quede vuelta a pedacitos, se eche a perder. ¿Qué otra cosa te puede suceder? Que te van a señalar, el mundo te va a señalar. Y ese no era el hijo de Dios, ese no era el cristiano de por aquí de la casa, del barrio. Y mire cómo está. Mira, el cristiano de aquí del edificio, y mira, su vida se echó a perder. Y tú también tienes que luchar con tus propias palabras, donde tú dices: ¿y por qué se me echó a perder la vida? ¿Qué estoy haciendo? Estás en las manos del alfarero. Y a lo mejor alguien puede decir: Gustavo, sí, pero eso es para los cristianos. Pero mi vida se echó a perder porque yo tomé malas decisiones fuera de la casa de Dios. No quería nada con Dios. Mi vida está hecha a pedazos. Déjame decirte que aún el hijo pródigo, comiendo con los cerdos, sabía que su padre le estaba esperando. Sabía que había una casa donde podía regresar. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Sigue aquí. Así que volvió, regrésame por allí. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. ¿Qué dice aquí? ¿Que remendó la vasija? No. ¿Le colocó pega loca? No, la volvió a hacer. Es decir, hay una característica del alfarero, de Dios, de nuestro Señor, y es que Él es creativo. Y Él no remienda cosas, Él hace algo nuevo. Tu vida se echó a perder, prepárate porque Dios va a hacer algo nuevo contigo. Él va a hacer algo que nadie había visto antes, ni tú mismo te vas a sorprender. Aunque hoy estés en pedacitos, prepárate porque Él va a hacer algo nuevo. Eres una vasija y estás en las manos del alfarero. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer eso con sus vidas? Ahora, me encanta eso porque primero que no remienda y segundo que no manda a nadie a que remiende a la vasija o que la haga de nuevo. Dice que el mismo alfarero fue quien la hizo. Es decir, se echó a perder. Y mientras la gente desprecia, mientras la gente dice: mira cómo está esto hecho pedazos, ¿sabe qué le hace el alfarero? Él toma los pedazos y dice: yo lo vuelvo a hacer. Yo voy a volver a hacer una vasija, yo lo voy a hacer de nuevo. Y empieza a construirte, pero no manda a alguien que lo haga. Ustedes conocen y se lo he contado en varias oportunidades. Nací en una familia de una cultura, de una tradición católica tremenda en Colombia. Y eso era tremendo porque para cualquier cosa que tú necesitabas había un intermediario. Entonces había un santo para cada problema. Entonces las que no tenían novios, ¿a quién se lo pedían? A San Antonio. San Antonio, dame un novio. Sí, y si se demoraba, le decía: San Andrés, dámelo pues. Sí, San Benito, que sea bien bonito. Y entonces había una cantidad de santos. Aquí en Venezuela hay santos para todo. Ahorita todo el mundo está con santos. Diga: Santa Catalina, ya no tengo gasolina. Sí. Santa Lola, que alguien me meta en la cola. El santo más clamado en estos días: San David, líbrame del COVID. Entonces había como que un santo para todo. En cambio nosotros tenemos la maravillosa certeza
La maravillosa seguridad de que cuando nosotros nos quebramos es el mismo alfarero quien nos reconstruye. Él no manda a nadie, Él mismo, quien te creó, quien te conoce, va a volver a hacer algo en ti. Es algo nuevo, nadie lo ha visto. Tú no sabías que podías hacer o ser ese tipo de vasija, pero Él va a hacer de ti una vasija de honra. Pero hoy en ese momento quizás estás hecho a pedazos y Él te está reconstruyendo. Y sabes algo, hay algo muy interesante, porque el momento más difícil para una vasija, es decir, para un barro cuando se está convirtiendo en vasija, es cuando está subiendo. Porque mientras está una cosa ahí medio deforme, está bien, pero cuando el alfarero empieza a levantarla, empieza a ponerse más delgadito. Y mientras va levantando, se va creciendo la vasija, a ese momento es muy delicado y se puede echar a perder. Y aunque se echa a perder, Él dice, no te preocupes, yo voy a hacer algo mejor contigo. Y luego hay otro momento más delicado, y es cuando el alfarero tiene que hacer algo desde adentro hacia afuera, porque Él no le puede dar forma afuera si primero no trabaja adentro. ¿Qué hace el alfarero? Él toma sus manos y empieza a darle forma adentro, metiendo sus manos allí, dándole forma a la vasija. Y cuando tú te dejas procesar, cuando tú entiendes que estás viviendo un proceso, lo primero que debes preguntarle al alfarero es: ¿qué es lo nuevo que quieres hacer de mí? Porque dice aquí la Biblia que Él la hizo según le pareció mejor hacerla. Es decir, que Dios siempre va a hacer algo mejor en ti después del proceso. Estás viviendo un proceso, prepárate porque viene algo mejor para tu vida. Y puede ser que ese algo mejor, lo primero, de hecho, no es que pueda hacer, la certeza es esto: lo mejor que va a pasar es que Él va a hacer una obra dentro de ti que luego se va a manifestar afuera. Te lo pongo de esta manera. En un momento donde nuestra vida se quebró, quebrada, hecha pedacitos, quedó así irreconocible los pedacitos. En ese momento Dios estaba haciendo una obra en mí tremenda, en nosotros como familia. Y le preguntaba al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué nuestra vida se quebró? ¿Qué estamos haciendo mal? Y lo primero que el Señor trajo a mi mente y a mi corazón: eres barro y estás en mis manos y te estoy formando, te estoy enseñando. ¿Pero qué me estás enseñando? Y vinieron una cantidad de cosas a mi mente. Empecé a evaluar mi corazón. ¿Qué me estás enseñando? Y ¿sabes algo? Encontré varias cosas pequeñitas, porque la vasija no se da cuenta. Una vasija se puede ver muy bonita hacia afuera, pero por dentro puede estar con grietas, por dentro puede tener, desperdicios, grumos, y no se ha dado cuenta. Y el alfarero tiene que sacar eso. Y si está muy profundo, ¿cómo hace? Hay que echarla a perder. De hecho, hay una versión que dice que el barro, cuando Dios lo estaba haciendo, cuando el alfarero lo estaba haciendo, dice, y el alfarero aplastó la vasija. Una versión que dice así: la aplastó. O sea, él mismo se dio cuenta y dijo: eso está bonito. No era como yo quería. Mejor. Él mismo puede permitir muchas cosas en tu vida para luego manifestar su gloria. Él mismo fue el que permitió que el horno de fuego estuviese encendido de manera tal para que los demás que iban a meter allí a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaran mientras ellos estaban completamente libres. Él mismo fue quien lo permitió. Es decir, el alfarero puede permitir y puede tomar tu vida y le puede hacer de todo. Y en medio de ese proceso empezamos a vivir algo tremendo, y era un proceso económico. Escúcheme eso, proceso económico que ya antes habíamos vivido, pero lo vivimos mi esposa y yo solos, recién casados. Y nosotros pasamos el proceso. Y luego nos reíamos, ¿se acuerdan? Cuando nada más comíamos arroz pelado. Sí, yo me acuerdo. Y nos reíamos de eso. Pero una cosa es vivir ese proceso solos, donde uno dice: bueno, estamos solos, comemos un poquito de arroz y ya. A vivirlo con hijos. Nunca había pasado eso en nuestra vida, jamás. Pero llegó un momento donde de la nada, de la noche a la mañana, nuestra vida se quebró de tal manera donde no había para nosotros darle un buen desayuno a nuestros hijos, para poder dar un almuerzo, para dar una cena. Habían unos granos, y a lo mejor esa es la realidad de muchos acá, pero no era nuestra realidad. No era lo que nuestros hijos estaban acostumbrados.
y llamar a Juan Pablo y a Juan Diego, mi esposa, y ¿qué vamos a desayunar? Pues hice unos granitos. Gloria a Dios. Algo que me ministró mucho fue la actitud de mi hijo Juan Pablo en aquel momento. Él miraba y decía así como que ese es el desayuno. Y yo, sí, papito, no, pero vamos a desayunar. Señor, gracias por esos alimentos. Y él oraba y bendecía los alimentos. Y yo, sí, gracias. ¿Por cuáles? Pero gracias. Y en el almuerzo lo mismo, y en la cena lo mismo. Y yo no me explicaba. Y como barro, ¿qué empecé a hacer? A moverme. Algo estoy haciendo mal, algunas decisiones que estoy tomando mal. Y hiciera lo que hiciera, nada me salía bien. Nada, absolutamente nada. Hasta que me rendí, dejé de moverme y le dije, ¿qué quieres enseñarme? Entre tantas cosas que Dios mostró en mi corazón, mostró raíces de orgullo. Mi esposa siente mucho de Dios hacia otras personas, y a veces me decía, Dios me dijo que le diéramos $10 a tal persona. Y para mí, yo no tenía problema que se lo diera, pero yo decía, $10 me da pena. O sea, vamos a aguantar y tenemos un poquito más y le damos más. ¿Cómo le voy a acercar yo a darle $10? Y aunque yo no veía eso mal, ahora en el proceso comprendía que era orgullo. Porque como Gustavo Henao se acercaba a darle $10 nada más a alguien. Pero mi esposa me decía, a veces mi esposa, andábamos por allí, decía, yo sentí darle 2 huevitos a ese vigilante. Tenía el marido, yo sentí darle esos 2 huevitos a ese vigilante. Y yo, ¿2 huevitos? No, ¿cómo se va a acercarle uno a darle? Señor, mire, 2 huevitos aquí. Ahora, después de ese proceso, mire, Dios me puede mostrar a alguien que se baje de una camioneta runner y me dice que le dé media taza de arroz, y yo le voy a tocar la ventana a ese hombre y le digo, mire, no sé por qué, pero aquí está media taza de arroz. Porque cuando estábamos viviendo ese proceso, en las redes sociales no se veía. Usted me podría haber vestido y haber vestido a mi esposa y a mis hijos, y nadie se imaginaría que había solamente granos en la casa. Y si algo comprendí en el proceso es que en apariencia todos brillamos, en apariencia nos vemos muy bonitos, pero nadie sabe el proceso que estamos viviendo internamente. Y si Dios te mueve a bendecir a una persona, a darle una palabra, a darle algo a una persona, entonces muévete y no le prestes atención a la apariencia. Y en ese proceso comprendí que había orgullo en mi corazón. ¿Era necesario el proceso, sí o no? ¿Estás viviendo un proceso? Como vacía estás quebrada. Pregúntale a Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres hacer de mí? Y el versículo 5 y 6 termina diciendo, entonces vino a mí palabra del Señor. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace ese alfarero? Declara el Señor, tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Somos barro, somos vasijas y estamos en las manos del alfarero. ¿Qué tal si te pones de pie por un momento? Y vas a presentarle a Dios ese proceso. Él ya lo conoce. Y no le vas a pedir, toma el control, Dios, de esa situación, porque Él no la ha perdido. Dios no ha perdido el control. El alfarero sigue allí trabajando. Pero debes comprender que eres barro. Yo no sé si es un proceso económico. Yo no sé si es algo matrimonial. Yo no sé qué estás viviendo. Pero déjame decirte algo, en medio de ese proceso Dios está formando algo mejor de ti. Porque cuando salgas de allí, Dios te va a exhibir de una manera como nunca antes te había exhibido. Te voy a decir algo, cuando el alfarero termina la vasija, lo próximo que hace es que le pone esmalte y la exhibe. Quiere decir que Dios no exhibe lo que primero no procesa. Te lo vuelvo a repetir, Dios no exhibe lo que primero no procesa. La vasija no puede estar exhibida si primero no es procesada. ¿Qué tal si cierras tus ojitos allí por un momento? Y en tus propias palabras, vas a decirle lo que sientes a Dios en medio de ese proceso. Vas a decirle cómo te sientes y vas a decirle en tus propias palabras, examíname, ¿qué hay en mí? ¿Hay orgullo? ¿Qué hay en mí? Mira mi corazón, pruébame. Mira mis pensamientos y saca lo que tú quieres sacar de mí. Muéstrale, entrégale ese problema matrimonial, ese problema, esa depresión. Estás luchando con pensamientos. El Señor me muestra aquí personas que están luchando para dormir.
les cuesta dormir demasiado, entrégate, ríndete a Dios. El alfarero quiere hacer algo en ti, pero tienes que rendirte. Levanta tu manito allá al cielo, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Levanta tu voz, vamos, levanta tu voz. Ora por un instante, dile: Señor, gracias, gracias por el proceso. Gracias porque cuando estoy siendo quebrado tú me estás enseñando, porque en medio del proceso tú estás haciendo algo nuevo de mí, porque no voy a ser avergonzado, porque puedo estar en pedazos, pero hoy vengo delante de ti, vuelto pedazos, quebrado completamente, y te digo: hazme de nuevo, alfarero, hazme de nuevo. Sé que me duele, sé que te está doliendo ese proceso, pero hoy el Señor te dice: yo te hago de nuevo, yo te levanto, yo te levanto, yo te estoy formando, te dice el Señor. Yo te estoy levantando como un vaso de honra. Yo sé que te duele, yo sé que es difícil, nadie sabe lo que tú estás viviendo, la gente te ve muy bien, pero por dentro estás quebrado. Hoy yo te digo: no estás solo, te dice el Señor. No estás solo, hombre, no estás sola, mujer. Yo estoy contigo, allí a tu lado. Las manos del alfarero, siente por un momento las manos del alfarero abrazándote, diciendo: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te levanto. Gracias, Señor. Padre, te presentamos cada proceso que está viviendo cada uno de los que estamos acá. Somos una iglesia de valientes, pero seguimos siendo débiles y te necesitamos. Te pedimos, Señor, que tomes cada proceso, cada necesidad, y que tú puedas mostrar lo que estás enseñando en medio de esa necesidad, y que se pueda ver tu gloria de una manera tan tremenda después de ese proceso que están viviendo, que la gente los mire a ellos y digan: definitivamente no fue por el barro, sino por el alfarero. Definitivamente el alfarero que ellos tienen es el que yo necesito. Que sea tan grande que podamos manifestar la gloria tuya a las naciones, porque hemos sido procesados. Gracias, Señor.